Damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez. Él es un experto en Derecho Internacional. Doctor Martínez, la tensión crece día a día en Ucrania y el calendario nos recuerda los horrores de la guerra. El día de ayer se conmemoraba un aniversario más de el 27 de enero de 1945, cuando en Polonia el ejército soviético liberaba el campo de concentración nazi de Auschwitz. Estos horrores de la guerra se refrescan cuando se amenaza en el viejo continente con un conflicto que tiene características de globales. Quisiéramos conocer su punto de vista, cómo está la situación, qué es lo que se vislumbra en Ucrania. Un cordial saludo, estimado Gustavo, y por supuesto a todas las personas que siguen a este prestigioso medio. Creo que al final del día lo que está sucediendo no es otra cosa que una escalada de que el autoritarismo que se vive en Rusia obviamente se extrapola ahora a la esfera internacional. En este sentido, lo mismo que sucede con un poder excesivo de un presidente como Putin, ahora rebasa fronteras y obviamente se quiere, en este caso, poner unas reglas internacionales por parte de este actor relacionado con lo que pasa con Ucrania. Sin embargo, hay que ver y hay que darse cuenta también claramente de lo que se juega por detrás. Hay muchos intereses que no son solamente militares, hay intereses económicos y, por supuesto, geopolíticos. Uno de los intereses más que debemos poner mayor énfasis es precisamente el tema de la provisión de gas. Rusia juega, entre otras cosas, de una u otra manera bien sus cartas desde la perspectiva de que presiona a los países europeos con, obviamente, una posibilidad de limitar, en este caso de manera directa, el acceso a gas. Ellos son dependientes de esto. Sin embargo, la respuesta por parte de Ucrania y por supuesto también, en este caso, por los que podríamos llamar como aliados, entre los cuales obviamente se encuentra Estados Unidos, son las posibles sanciones económicas bastante fuertes al régimen ruso que se están planeando. Una de ellas podría poner, entre comillas, en jaque al régimen ruso y sobre todo a su economía, y es respecto de la prohibición de la utilización del código SWIFT. Código SWIFT, que como ustedes conocen es aquel que utilizan las instituciones del sistema financiero con el propósito de hacer transferencias. En esta escalada lo que ha terminado sucediendo es que Estados Unidos en la noche de ayer ha convocado al Consejo de Seguridad. No nos olvidemos que dos de los actores principales de este conflicto, tanto Rusia cuanto Estados Unidos, forman parte con, obviamente, sillones permanentes y con capacidad de veto en el Consejo de Seguridad. Esta situación esperemos que no se salga de las manos, pero llama poderosamente la atención lo que ha sucedido en los últimos días, que precisamente Rusia pide que se bajen las tensiones en tanto en cuanto se afirme que no se puede recibir a Ucrania como miembro de la OTAN, mientras que la respuesta de Estados Unidos es que siempre estarán abiertas las puertas. Y esto no es unanimidad ni es tan vago, al contrario, es muy importante, porque como ustedes conocerán, la OTAN es el organismo del Tratado del Atlántico Norte y que tiene una cláusula especial, que es precisamente de defensa, en la cual señala que una agresión que se realice a uno de los Estados miembros de la OTAN se entenderá hecha a todos. Es decir, si Ucrania llegase a ingresar a la OTAN, en el supuesto que Rusia le agreda, sería una agresión a Estados Unidos o a cualquier otro miembro de la OTAN, con lo cual se desencadena obviamente un tema de un conflicto bélico internacional de proporciones. ¿Qué opina usted sobre aquella teoría que se maneja y que es divulgada incluso por sectores norteamericanos en el sentido de lo que está sucediendo en Ucrania no es sino una faceta de toda una iniciativa conjunta de China y de Rusia de lograr un nuevo orden mundial con el dominio, no necesariamente me refiero a invasiones, pero sí el dominio político de distintas formas de vastos territorios? Bueno, esa teoría que se maneja desde Estados Unidos y que se puso sobre todo con gran énfasis a partir del último fin de semana, plantea precisamente que de la misma manera que en el siglo XX, mediados del siglo XX en adelante, Estados Unidos quiso que la democracia prime en los estados,
con el propósito de una u otra forma mantener mejores relaciones con sujetos de derecho internacional que mantengan formas republicanas y, por supuesto, democráticas, con valores democráticos. Ahora Rusia y China buscan una situación totalmente diferente, es decir, que obviamente apoyar más bien a regímenes autocráticos. Y si bien es cierto, podemos leer entre líneas, y si comenzamos a ver un poco el apoyo que existe en la región, podríamos darnos cuenta que algo de eso sí es verdad. Un apoyo a Cuba, donde es evidentemente un régimen autoritario y autócrata, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela y otros que sucedieron en su momento, también en el caso de la parte de América del Sur. Entonces, detrás de esto, no nos olvidemos que son dos grandes colosos de la economía, dos economías fundamentales y, por supuesto, desde la perspectiva geopolítica importante. Y en el caso del Ecuador, no nos olvidemos, si bien es cierto, no tanto con Rusia, pero con China, si bien es cierto, durante mucho tiempo mantuvimos excelentes relaciones y parecía que en este gobierno no se iban a continuar, al contrario, una de las primeras cosas que se ha hecho es fortalecer esas relaciones con un único propósito. Ese propósito es renegociar la deuda que mantiene el país. En consecuencia, si bien es cierto, podríamos tener una posición frontal desde la perspectiva de nuestras relaciones internacionales, el Ecuador tendrá que ser cauto frente a este problema porque tiene intereses por detrás. A eso juega China, a eso juega Rusia. Obviamente endeudar, tener obviamente una relación y jugar con esos cabos. ¿Qué posibilidades ve usted o con qué inminencia podría darse esa autoagresión de la que ha hablado el propio presidente norteamericano, que podría ser el campanazo inicial de una eventual invasión a Ucrania? Lastimosamente es muy probable, y es muy probable desde el siguiente sentido. En ocasiones se piensa que la guerra es únicamente generar obviamente una invasión desde fuera, es decir, traspasar las fronteras e iniciar. Sin embargo, en el caso de Ucrania hay que ir más allá. ¿Por qué? Porque hay vastas regiones, en reyes de lo que sucedió hace algunos años con Crimea y lo que sucede ahora con parte de su territorio, donde existen por obvias razones también movimientos independentistas prorrusos. De la misma manera, Rusia en los últimos años ha permitido el ingreso con la complacencia de un ala del gobierno ucraniano de personal ruso capacitado militarmente, quienes han capacitado militarmente a su vez a los nacionalistas, los han armado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la posible estrategia y lo que se está jugando, es más, el día de ayer y antes de ayer ya se desbarató una posible operación, es una operación tipo caballo de Troya. Es decir, las fuerzas rusas ya están en territorio, no es que deben ingresar, ya están en territorio y lo que harán únicamente es, obviamente, iniciar un pequeño conflicto, un atentado, una situación particular que termine desencadenando el conflicto. ¿Qué Usualmente, posibilidades ve usted, doctor Martínez, de que esto pueda convertirse en una conflagración a nivel mundial, ya sea de alto, mediano o bajo nivel? lastimosamente, con los movimientos que hemos visto en las últimas semanas, sería un conflicto de dantescas proporciones que esperemos que se pueda resolver a través de la vía diplomática. Digo esto no por generar una alarma, sino por los movimientos a nivel bélico que se han generado. La mayor parte de países europeos han movilizado ya flota, es decir, están dentro del conflicto al final del día con una posición de apoyo a Ucrania desde la perspectiva de que le entenderían como un posible miembro a futuro de la OTAN. Vean el caso de Bélgica, el propio caso de Holanda, España, Alemania, han movilizado ya tropas. No solamente han ofrecido movilizar, han movilizado tropas al Mar Negro, están en el Báltico, se han movilizado por el Mediterráneo. Es una situación de una escalada y de tensión mayor que de una u otra forma quisiéramos evitar y que eso no termine sucediendo y esperemos que en las próximas horas precisamente la vía diplomática a través del Consejo de Seguridad sea la vía. En la parte final de este diálogo, doctor Martínez, quisiera pedirle su opinión sobre un tema nacional. Está a punto de terminar ya ese concurso para designar a 3 jueces de la Corte Constitucional, un concurso que ha tenido muchísimos reparos y críticas. El doctor Salim Saidán, uno de los distinguidos ex candidatos, se refirió en este medio de comunicación
exteriorizando su extrañeza de que existan solamente candidatos de Guayaquil y de Quito. Dijo, ¿por qué no un candidato cuencano? Señalando que entre sus estudiantes de Derecho Constitucional justamente había evaluado él el alto nivel de muchos profesionales de esta urbe. Coméntenos sobre qué pasó con su candidatura. Usted estuvo en las fases iniciales también como precandidato para este concurso y también su opinión sobre cómo está culminando el mismo. Bueno, es importante, estimado Gustavo, aclarar que han existido dos procesos. El primer proceso en el cual efectivamente encabecé la terna del Ejecutivo, fui candidato y ese proceso de manera arbitraria por parte de la comisión fue declarado desierto, argumentando, entre otras cosas, que algunos de los candidatos no cumplían los requisitos, cuando fue una interpretación extensiva de la propia comisión, tanto que en la siguiente convocatoria, donde se presentaron el 75% de los mismos candidatos, los mismos fueron calificados. Entonces, claro, nos preguntaríamos por qué 15 días antes no eran aptos y 15 días después sí lo eran. Frente a esas subjetividades, en mi caso, de manera personal, yo no tengo ninguna bandera política, mis únicos valores son democráticos y republicanos. Preferí salir del concurso porque no me iba a prestar para las cosas que sabía que iba a suceder después. Y obviamente creo que el tiempo me ha dado la razón, precisamente mostrando que han habido un sinnúmero de problemas a lo largo de este proceso de selección que está culminando lastimosamente con unas alertas de que el concurso no se ha desarrollado de la mejor manera, con un sinnúmero de candidatos que han preferido renunciar a lo largo del proceso, que obviamente llama la atención que está culminando. Más allá de eso, los resultados, y esto lo digo de manera objetiva, las primeras personas, los catedráticos y profesionales que están seleccionados, y digo seleccionados porque todavía falta un proceso de conocer algunas impugnaciones de otros miembros. Creo que tanto el doctor Ortiz, por supuesto la doctora Cárdenas, así como el doctor Escudero, son conocidos a nivel nacional como catedráticos de Derecho Constitucional, personas comprometidas y que tampoco guardan ningún sesgo político, con lo cual el proceso de renovación con esos nombres creo que va a generar que los nuevos jueces que ingresen van a dar la talla y sobre todo vamos a tener un trabajo fructífero del proceso. Diríamos que un resultado aceptable a pesar de todo. Sí, yo creo que los nombres de ellos no deberían quedar manchados, entre comillas, por un proceso que fue mal realizado por una comisión. Creo que deberíamos concentrarnos en la comisión y no en los nombres seleccionados. Gracias, doctor Martínez. Muchas gracias a ustedes. El doctor Andrés Martínez es un experto en Derecho Internacional y Derecho Constitucional. Fue candidato para la Corte Constitucional.